Lux Arcadia, antiguo príncipe del Imperio de Arcadia, poseía un poder capaz de destruir ejércitos por sí solo, conocido como el Caballero Dragride Negro. Sin embargo, tras una derrota aplastante, despertó encerrado en una celda, sin comprender del todo cómo había terminado allí. Poco después fue llevado ante el director de una academia solo para chicas, donde tuvo que explicar cómo había terminado cayendo accidentalmente en una ducha femenina mientras perseguía a un gato. Su historia fue recibida con escepticismo, especialmente por la joven a la que había interrumpido, Lisesharte Atismata, heredera del nuevo Imperio de Atismata. La situación se complicó aún más cuando la directora, Relie Aingram, decidió que Lux se uniría como estudiante a la academia, a pesar de las quejas de las alumnas. Lisesharte lo desafió a un duelo como castigo por su crimen, una batalla que definiría su lugar en la escuela. La noticia se propagó rápidamente, la princesa del nuevo imperio se enfrentaría al príncipe caído del anterior. Durante el combate, Lux demostró una habilidad impresionante, a pesar de que utilizaba un Dragride estándar frente a la vestidura divina de Lisesharte, un arma que solo los más aptos podían manejar. El enfrentamiento se volvió intenso, pero antes de llegar a su conclusión, un dragón del abismo emergió, interrumpiendo el duelo y lanzando ataques contra la academia. Lux protegió a Lisesharte, enfrentando al monstruo con determinación, mientras sus compañeras evacuaban. Con ayuda táctica y la intervención de Lisesharte, lograron destruir al abismo, aunque Lux terminó gravemente herido. Poco después, mientras descansaba en la enfermería, Lisesharte apareció para agradecerle por salvarla. Fue entonces cuando se presentó formalmente como Lisesharte Atismata. A pesar del tenso inicio, comenzó a reconocer las virtudes de Lux. En privado, le reveló un símbolo oculto en su cuerpo, pidiéndole que lo mantuviera en secreto. El juramento de Lux fue firme. Cuando ella le preguntó por qué no había usado su espada secreta durante el combate, él guardó silencio. Como castigo por todo lo ocurrido, Lisesharte decretó que Lux asistiría a la academia como un estudiante oficial y que debía tratarla como a una simple compañera de clase, usando su apodo, Leisha. Mientras se retiraba, una misteriosa figura observaba la escena, preguntándose quién era ese joven que había aparecido en su escuela. Al día siguiente, Lux fue presentado oficialmente ante la clase, donde su presencia causó revuelo inmediato. Las chicas lo miraban con curiosidad y asombro, intrigadas por su misterioso pasado y su aparente poder. Lux deseaba poder regresar a su hogar, pero en la academia se llevó una gran sorpresa al encontrarse con una joven de cabello rosado que reconoció de inmediato como su amiga de la infancia, Filufi Aingram. Habían pasado 7 años desde la última vez que la vio. Al identificarla, explicó a la profesora que se conocían desde niños, por lo que ésta le permitió sentarse junto a ella. La cercanía de ambos no pasó desapercibida y Lisesharte se mostró visiblemente incómoda. Filufi, en su estilo calmado, se dirigió a él con su habitual apodo, llamándolo Lux, mientras le prestaba su libro de texto. Las compañeras, curiosas por la relación entre ambos, comenzaron a bromear y llamarlo Luxi, imaginando todo tipo de escenarios entre él y sus amigas. Lisesharte no tardó en intervenir, exigiendo que él se convirtiera en su asistente personal exclusivo, como compensación por haber visto el símbolo en su abdomen. Filufi no tardó en reaccionar, enfrentándose a Lisesharte por lo incómoda que hacía sentir a Lux, lo que derivó en un breve altercado entre ambas. Krulcypher Ainfolk, una estudiante de cabello azul, intervino y se llevó a Lux, asegurándole que el director le había pedido que cuidara de él. Agradecido por el rescate, Lux le preguntó por qué lo ayudaba. Ella respondió con una petición: quería que él la ayudara a encontrar al héroe negro, el legendario caballero Dragride, que destruyó un imperio entero. La razón era personal, aunque por ahora no reveló más detalles. Esa noche, Lux tuvo un extraño sueño que lo llevó a revivir memorias dolorosas. Al despertar, se encontró abrazando a Filufi, que estaba en su habitación debido a que se habían asignado como compañeros por falta de dormitorios. Poco después, Airi, su hermana, apareció para advertirle que los rumores sobre él estaban creciendo y que debía tener más cuidado. Aunque bromeó, le dejó claro que estar cerca de él era peligroso, incluso para ella. Más tarde, Lux encontró a Lisesharte trabajando en un taller, reparando su propio Dragride. Ella le pidió que se uniera al escuadrón nocturno de la academia, convencida de que tenía el potencial para luchar por el nuevo reino. Pasaron el día juntos, incluso fueron a comer a un restaurante caro, donde ella olvidó su cartera, situación que terminó siendo más divertida que problemática. Más tarde, subieron juntos a una torre. Lisesharte compartió su pasado, cómo fue capturada como rehén de guerra y marcada como propiedad del enemigo, esperando que su padre, el rey, la rescatara. Tras la muerte de su padre, quedó como única heredera y sintió que su vida dejó de ser suya. Lux, por su parte, recordaba a su hermano enloquecido por la guerra y su propio fracaso por no poder proteger a nadie. A la mañana siguiente, una alarma interrumpió la rutina escolar. Un dragón del abismo había aparecido. Lisesharte se ofreció a combatir con su vestidura divina, pero el enemigo activó un silbato que provocó la aparición de cientos de criaturas. Un comandante del antiguo imperio de Arcadia reveló su traición, declarándose patriota del régimen caído. Lisesharte luchó con todo lo que tenía, pero fue superada por el número de enemigos. Cuando todo parecía perdido, Lux intervino. A pesar de las advertencias sobre su débil Dragride, él desató su verdadero poder. El Bahamut en un instante se cubrió con una armadura negra
negra, revelando que él era el legendario héroe negro. Con una habilidad arrolladora, destrozó a sus enemigos y salvó a Lys Harte de una muerte segura. Al día siguiente, el ambiente en la academia había cambiado por completo. Las estudiantes lo recibieron como a un héroe. Airi y las demás prepararon una sorpresa para él, celebrando su victoria. Lys Harte intentó agradecerle, aunque con algo de torpeza, mientras sus amigas seguían compitiendo por su atención, sin darse cuenta de que Lux, el antiguo príncipe, había empezado a convertirse en el centro de una nueva historia. Durante una pequeña celebración, organizada por la directora Relly Ingram, los estudiantes disfrutaban de la comida, mientras el ambiente se llenaba de risas y confianza. Airi, la hermana menor de Lux, insistía en alimentarlo como si aún fuera un niño, lo que provocó algunas miradas entre las chicas presentes, especialmente de Crucifer Einfolk, quien observaba la escena con atención. Sin previo aviso, la directora propuso un evento peculiar, un juego en el que Lux sería el premio. Aquella estudiante que lograra arrebatarle un formulario especial tendría derecho a disponer de él durante toda una semana. Sin embargo, si Lux lograba esconderse por una hora, conservaría su libertad. Comenzó así una persecución frenética por toda la academia. Lux corría de un escondite a otro, mientras las chicas se organizaban para atraparlo. En un momento, Crucifer lo ayudó al esconderse, aunque su objetivo real era obtener información sobre la vestidura divina del héroe negro. Lux intentó explicarle su funcionamiento, pero antes de decir demasiado, fue interrumpido. Más tarde, Filufi lo atrapó brevemente, motivada por una promesa de pastel hecha por su hermana. A pesar de su fuerza física, Lux logró liberarse con rapidez y retomar la huida. Con apenas minutos restantes, se ocultó dentro de la biblioteca, pero acabó atrapado en el vestidor femenino. Avergonzado por la situación, se resignó hasta esperar. Cuando Crucifer apareció, le informó que el tiempo ya había pasado, solo para revelarle que había manipulado el reloj a propósito. Al engañarlo, se aseguró el derecho de tenerlo bajo su disposición toda la semana. Más tarde, Lux fue convocado por la directora, quien le mostró un silbato con capacidad para controlar a los dragones del abismo. Ese mismo artefacto podría ser la clave para acceder a unas antiguas ruinas selladas desde hacía más de un siglo. Planeaban una expedición y necesitaban su ayuda. Esa noche, Airi le pidió que tuviera cuidado con Crucifer, sospechando que podía ocultar intenciones personales. A la mañana siguiente, Crucifer le explicó su situación. Su traslado al reino no había sido voluntario. La habían comprometido en matrimonio por motivos políticos. Antes de perder su libertad, deseaba cumplir ciertas metas y le pidió a Lux que fingiera ser su pareja para engañar a su mayordomo. Lux accedió a ayudarla. Juntos comenzaron una serie de salidas públicas, visitando tiendas y caminando por el campus para que todos los vieran como pareja. Su plan funcionaba hasta que un grupo de bandidos los interceptó. Crucifer usó su Drag Ride y su habilidad de sangre sabia para proteger a Lux y eliminar a los atacantes con precisión. Poco después, Lys Harte y Filufi aparecieron disfrazadas para asistirlos. Al intentar capturar a un enemigo que escapaba, una misteriosa mujer apareció y lo detuvo con facilidad. Crucifer la reconoció de inmediato. Era su mayordomo personal. Esa noche cenaron todos juntos, incluidos Lys Harte y Filufi. El ambiente se tensó cuando apareció Balseraid, un noble arrogante perteneciente a una de las 4 grandes casas, quien afirmó ser el prometido de Crucifer. Al verla con otro hombre, exigió una explicación y tras burlarse de Lux, propuso un duelo por la mano de la noble. Crucifer, calmada, sugirió un enfrentamiento por parejas y Lux aceptó participar junto al mayordomo. Esa misma noche, Balseride recibió información secreta sobre la forma de acceder a las ruinas prohibidas. Su informante no era otro que el hermano mayor de Lux, cuya aparición marcaba un cambio importante en los acontecimientos. A la mañana siguiente, Crucifer agradeció a Lux por haber aceptado el duelo. Aunque su relación era falsa, él la había protegido sin vacilar. Lys Harte, al escuchar todo desde la distancia, finalmente comprendió lo que estaba sucediendo entre ellos. Crucifer, con una sonrisa serena, se alegraba al pensar que el corazón de Lux le pertenecía a Lys Harte. Lux, resignado, comprendía que no había escapatoria ante la intensidad de las emociones que lo rodeaban. Mientras se despedía, Lys Harte mencionaba con entusiasmo que mejoraría su Drag Ride añadiéndole nuevas armas, incluyendo un gigantesco taladro con el que pensaba atravesar cualquier obstáculo. La escena dejaba a Lux sin palabras. Más tarde, Tilfur lo arrastró a una habitación preparada por las chicas. Allí descubrió que todas se habían disfrazado de sirvientas para animarlo tras los recientes combates. Aunque Lys Harte intentó negar haber organizado todo, el ambiente dejaba claro lo contrario. Lux agradeció el gesto y aunque el tono se volvía más atrevido, con algunos comentarios de Tilfur, el joven se mantenía sereno. Mientras tanto, el consejo discutía el inminente peligro del Ragnarok. La familia de Balserid asumiría la responsabilidad de explorar las ruinas para impedir su activación. En paralelo, Relly Ingram informaba en una reunión secreta que usarían el silbato antiguo como llave para acceder al interior. Confiaba esta tarea a Lux, quien recibía de nuevo palabras entusiastas de Lys Harte sobre su proyecto del taladro. En medio de la misión, Lux se cruzó con Crucifer, quien justificó su participación argumentando que también había recibido autorización. Poco después, mientras se relajaba en los baños, se encontró con Filufi. Aunque el ambiente se tornó incómodo, Lux mantuvo la compostura, aunque notó que la
cicatriz en la espalda de ella había desaparecido sin comprender cómo. Al despedirse, Filufi le pidió que tuviera cuidado al día siguiente. La misión comenzó con la llegada del equipo a las ruinas. Valseride, ahora en calidad de asistente y protector de Crucifer, se presentó con confianza, pero apenas iniciaron el descenso, un abismo emergió desde la niebla. No era uno común, sino un diablo capaz de arrasar ciudades enteras. Lux lo enfrentó, pero su fuerza no bastó. Lyses Harte intentó auxiliarlo, mientras Crucifer usaba su habilidad de sangre sabia para prever sus movimientos. Valseride intervino con su vestidura divina, desafiando a Lux a una competencia para ver quién lo derrotaba primero. Crucifer los detuvo, recordándoles la importancia de cumplir la misión. Sin embargo, el diablo superaba las expectativas, disparaba sin errar y sus ataques eran más impredecibles de lo esperado. Lux salvó a Crucifer en el último segundo, justo cuando el abismo preparaba una explosión masiva. Valseride logró herirlo, pero el abismo activó un mecanismo de autodestrucción, iluminando todo el campo. En medio del caos, la armadura de Crucifer comenzó a descomponerse, las puertas de las ruinas se abrieron y Lux se apresuró a rescatarla. Ambos fueron teletransportados al interior. Allí Crucifer reveló que no era humana, era una sobreviviente de las ruinas. Había sido encontrada por su padre adoptivo, sin recuerdos, y criada como miembro de una familia noble que jamás la aceptó completamente. Su deseo de convertirse en una caballero Dragride surgió del anhelo de ganarse el afecto de quienes la rodeaban. Avergonzada, se disculpó con Lux por involucrarlo en su dolor personal, pero él, fiel a sus principios, le respondió con firmeza que era su compañera y no permitiría que se despreciara. Crucifer no podía comprender tanta bondad. Lux compartió entonces un recuerdo doloroso, como él, su madre y Airi fueron rechazados por la nobleza, nadie los ayudó cuando más lo necesitaron, hasta que Filufi apareció en sus vidas. Fue ella quien le devolvió la fe en la gente, las puertas comenzaron a cerrarse, Lyses Harte apareció en un taladro gigante para sacarlos, provocando confusión con sus exclamaciones sobre el poder de la herramienta. Celosa, le preguntó a Lux si había hecho algo extraño con Crucifer, pero él solo intentaba entender todo lo ocurrido. De regreso, Airi lo regañó por no conseguir más información, aunque le ofreció un té de hierbas para que recuperara energías antes del duelo. Sin saberlo, Lux cayó inconsciente tras beberlo. Ya en el campo de combate, Valseride esperaba con impaciencia. Al ver que Lux no aparecía, Crucifer avanzó sola, decidida a enfrentarse a él por su cuenta. Valseride invocó su Dragride con la arrogancia característica de su linaje, mientras el mayordomo de Crucifer se disponía a hacer lo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Valseride utilizó una técnica especial que lo dejó inconsciente al instante. Crucifer tomó su lugar y la batalla dio comienzo. Con el poder de su sangre sabia, predecía y evitaba cada disparo con precisión milimétrica, pero Valseride cambió de táctica de forma sorpresiva. Dejó caer su hacha para sujetar su pierna y, activando su propia habilidad, la desestabilizó por completo. Disparó 3 proyectiles que atravesaron su armadura y luego se posicionó a sus espaldas para atacarla con su gigantesca hacha. En ese instante, Crucifer comprendió la verdad. Valseride solo se había acercado a ella para observar su vestidura divina y había sido también quien organizó los ataques de los bandidos. Había acumulado información de cada batalla para usarla en su beneficio. Sin piedad, le aseguró que era solo una herramienta, incapaz de superar a alguien como él, y que nadie vendría a salvarla. Justo cuando la derrota parecía inevitable, una espada se interpuso en su camino. Lux, con su vestidura divina negra, apareció para salvarla, prometiendo que no permitiría que nadie le arrebatara a su compañera. La batalla se intensificó y Valseride lo superaba claramente, aprovechando su habilidad para absorber el poder de la sangre sabia. Con cada impacto drenaba la energía de los Dragrides enemigos. Lux descubrió el truco y comprendió cómo había vencido al mayordomo de Crucifer. Su vestidura robaba las habilidades de sus oponentes. Valseride absorbió incluso el recargar en fuego de Lux y multiplicó su velocidad, atacando desde todos los ángulos. Sin embargo, el núcleo de la armadura de Lux comenzó a brillar con un tono rojo. Crucifer, entre lágrimas, le pidió que dejara de protegerla, diciendo que solo lo había usado y que nunca fue importante para nadie. Pero Lux no titubeó, declaró que ella era su compañera y que la salvaría sin importar el costo. Impulsado por esa determinación, sobrepasó sus límites y logró derribar a Valseride. Al finalizar el duelo, Crucifer aceptó su mano, entre lágrimas, y juntos regresaron al campus. Al día siguiente, el mayordomo de Crucifer informó que la familia la había aprobado para comprometerse con Lux. Aunque intentó explicar que todo fue parte de un plan, Crucifer le recordó que había gritado que era su amante ante todo el mundo. Él intentó justificarse, pero ella se mostró firme. No le gustaban los hombres débiles, aunque admitió que había descubierto en él un lado fuerte. Más tarde, una nueva figura apareció en el campus, una joven de cabello negro, desconocida para todos. Una profesora la vio y le advirtió que regresara a su dormitorio antes de que algún acosador rondara cerca. Esa misma noche, se enfrentó a un atacante misterioso, pero fue salvada por Celestia, que bloqueó la espada enemiga. Lux quedó herida al protegerla y fue llevada a la enfermería. Allí descubrió que aquella joven era Celis Relsia, una de las estudiantes más fuertes del tercer año, famosa por su odio hacia los hombres. La situación se complicó cuando Celis exigió que Lux fuera expulsado por ser el único varón en la academia. Lux pidió que se le permitiera quedarse y ofreció su ayuda contra el Ragnarok, pero Celis
rechazó su oferta. La directora propuso resolver el conflicto con un duelo que tendría lugar tras un entrenamiento de 3 días en una isla remota. Lises Hart apostó por la victoria de Lux, mientras Celis, acompañada por su amiga Chalice, aceptó las condiciones sin dudar. Durante la noche, Celis confesó que su verdadera intención con el duelo era proteger a Lux dentro de la academia. Ya en la isla, mientras comenzaban los entrenamientos, Lux detectó una estructura antigua a lo lejos. Algo en su interior le hacía sentir que ese lugar ya lo había visto antes. Durante la noche en la isla, Lux reflexionaba sobre la disciplina de Celis. Crucifer le explicaba que Celis siempre había sido así, aunque parecía cargar con una incomodidad constante. Más tarde, Lux intentó devolver una prenda a Charis, pero Tilfur y Noct opinaron que el momento no era nada emocionante comparado con lo bien que le quedaba. En medio de eso, Zania lo llamó con urgencia. Al entrar a la habitación, Lux fue sorprendido por Celis, quien creía estar hablando con Luno, su amiga falsa. La joven le pidió un masaje y luego que se quedara un poco más. Para evitar ser descubierto, Lux se cambió rápidamente y fingió ser Luno hasta poder marcharse. Antes de irse, Celis le pidió pasar tiempo juntas al día siguiente. Aunque él intentó rechazarla, terminó aceptando. Celis, conmovida, le regaló la espada de Luno como muestra de cariño. Saliendo de la habitación, Lux fue confrontada por Crucifer, quien cubrió su coartada y advirtió que Zania estaba actuando de forma sospechosa. Esa noche, Filufi le ofreció un abrazo y le recordó que, pase lo que pase, siempre estaría de su lado. Al día siguiente, Lux, aún disfrazado, pasó la jornada con Celis recorriendo la ciudad. Pasearon por varias tiendas, incluso por una boutique de trajes de baño, donde Lux fingió estar enfermo para no probarse uno. Celis, sin sospechar, lo cuidó con cariño. Comieron galletas juntos y al ver a Celis dormida, Lux notó su fragilidad. Al despertar, ella trató de ocultar su lado vulnerable, afirmando que no se sentía sola ni nada parecido. Más tarde confesó al Uno que no odiaba a los hombres, solo que debía mantener la distancia en su posición. El informe sobre el Ragnarok llegó a la capital, su cáscara había sido encontrada, pero el cuerpo estaba desaparecido. Durante la práctica en la playa, las chicas bromearon con Lux y lo llamaron Luxchai. Crucifer le explicó que mientras no fuera ropa interior, estaba bien mostrarse, y Filufi comenzó a empaparlo con agua. Más tarde, Lux se cruzó con Lises Harte, preocupada por mostrar su marca. Él la tranquilizó, pero su comentario generó tensión. La directora Relie, incómoda por la escena, fue interrumpida por la llegada de Valseraide, quien también se preguntaba por qué Lux estaba ahí. Luego Charis le entregó un traje de baño. Sin salida, Lux escapó y se topó con Celis, quien fingió desinterés, aunque él recordaba que antes había dicho que quería disculparse. Esa noche, un misterioso encapuchado se encontró con el hermano de Lux. Al día siguiente, el duelo con Celis comenzó oficialmente. Ambos aceptaron las condiciones y desenvainaron sus espadas. Lux eligió usar su Wyvern en lugar de Bahamut para ocultar su identidad. En medio del combate, Charis y Tilfur descubrieron que el encapuchado era Zania, quien reveló su verdadera identidad como enemiga del nuevo imperio. Invocó su vestidura divina alterada y desató su energía, aumentando su fuerza y tamaño. Mientras tanto, Lux continuaba esquivando los ataques de Celis. Ella liberó su poder mágico, lanzando un rayo devastador. Lux, al borde de perder el control de su Drag Ride, activó su técnica definitiva para contraatacar, pero justo cuando Celis estaba a punto de golpearlo por la espalda, una perturbación surgió desde el suelo. Los tentáculos del Ragnarok irrumpieron con violencia. Airi notó la ausencia de Filufi y corrió en su búsqueda. En lo profundo del bosque, Filufi se derrumbaba hasta que fue abrazada por su hermana, quien prometió protegerla a cualquier precio. En el campo de batalla, Lux sostuvo a Celis tras el caos. El Ragnarok revivía ante sus ojos. Celis juró destruirlo y se lanzó contra la criatura, esquivando ataques hasta llegar a su núcleo, donde descargó un ataque frontal. El enemigo fue derribado, pero el peligro persistía. Zania, desde el aire, reapareció advirtiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Activó nuevamente el silbato del abismo. Ante la sorpresa de todos, el Ragnarok comenzó a regenerarse. Lux reconoció la figura de su hermano entre los enemigos, y Zania lanzó una nueva ofensiva, revelando que el verdadero asesino del abuelo de Celis no fue otro que ella misma. Lux no se sorprendió al ver que el enemigo no era su hermano, ya lo intuía. Sin embargo, el Ragnarok liberó una columna de humo para dar tiempo a Zania de tomar distancia. Ella no desaprovechó la oportunidad y se lanzó contra él. Poco después, Lux logró despertar a Celis, quien aún afectada por el combate, se disculpó por haberle ocultado la verdad sobre la muerte de su abuelo. En su infancia había descubierto corrupción en el antiguo imperio, pero cuando su abuelo intentó actuar, fue silenciado y ejecutado. Su familia fue expulsada y marcada. Aún así, sus últimas palabras la impulsaron a buscar la verdad. Celis pidió perdón por haber engañado a Lux todo ese tiempo. Sin embargo, él le respondió revelando que él también le había ocultado cosas. Activó su Bahamut, la vestidura divina negra, y le confesó que nunca la había odiado. De hecho, admiraba incluso su torpeza. Voló directo al Ragnarok, eliminando a Zania, que intentaba interceptarlo. Luego activó su técnica de fuego y con una velocidad abrumadora, destrozó los tentáculos de la criatura. Celis apuntó su lanza a Zania, exigiendo su rendición, pero ella escapó con un cristal blanco extraído del núcleo del Ragnarok. Junto al misterioso hombre, huyó antes de ser detenida. Entonces, Lux descubrió que aquel hombre no era su hermano, sino Haze, quien juró revivirla
tragedia ocurrida 5 años atrás. Tras la batalla, Celis se sintió traicionada por la identidad oculta de Lux y se negó a perdonarlo de inmediato. Aún así, le pidió que le enseñara a comprender los sentimientos, como lo hacía su abuelo. Solo entonces permitiría su regreso a la academia. Esa noche, mientras observaba las estrellas, Lux intentó recordar lo ocurrido hace 5 años, pero sus recuerdos eran vagos y distorsionados. De repente el mar retumbó y emergió una gigantesca ruina con forma de ballena flotando en el cielo. La directora Relie explicó que esa era la razón principal del campamento. Recordó entonces una escena de su infancia. Su hermano había destruido una estatua y culpado a Filufi. Cuando el director pidió explicaciones, Lux asumió la culpa en su lugar. Agradecida, Filufi le ofreció una galleta y lo llamó Luchan. Al día siguiente, Filufi le informó que participaría en la investigación de las ruinas. Lise Harte también se le acercó para hablar del limitador de su Drag Ride. Una vez desbloqueado, permitiría liberar todo su potencial, pero con consecuencias potencialmente mortales. Durante la exploración de las ruinas, el grupo se dividió en equipos. Lux fue asignado al 6º piso. Celis quería acompañarlo, pero fue enviada a otro sector. Airi decidió unirse a su hermano, mientras Nock y Crucifer también se integraban. Durante el descenso, Lux encontró a una extraña joven dormida entre los escombros. Crucifer sospechó que no era humana. La niña se despertó, reconociéndola como su maestra, se presentó como la supervisora de las ruinas, una autómata sin recuerdos, y pidió que no la abandonaran. Fue presentada al resto del grupo, pero Lux notó algo extraño en Filufi. Para evitar que se sobreexigiera, la integró a su equipo. Más tarde detectaron señales de abismos en la zona de producción. Filufi empezó a sufrir un fuerte dolor. En ese momento, Hayes activó el silbato del abismo y desató una nueva oleada de ataques. Un diablo apareció y destrozó parte de la armadura de Lux. Crucifer alertó de que 2 diablos más se aproximaban desde el exterior. Aún así, la directora insistía en continuar la misión. Cuando Filufi activó su energía, Lux utilizó su Bahamut para seguirla. Ella reveló que podía localizar con precisión a los abismos, lo que sorprendió a todos. Antes de que pudieran reaccionar, fueron transportados a otra zona de la ruina. Un diablo atacó a Lux, pero Filufi lo interceptó con un poder que incluso ella no comprendía del todo. Lux cayó y el impacto le trajo recuerdos perdidos. Corrió a buscar a Filufi y encontró una entrada secreta en la base de la ruina. Allí recordó que 5 años atrás, él también había estado en ese lugar. Era una instalación de experimentación humana y tanto él como Filufi fueron víctimas de esos días oscuros. Encontró a Filufi en mal estado, advirtiéndole de otro abismo. Aunque Lux creía haberlo destruido, ella le aseguró que aún estaba cerca. Entonces recordó su promesa a Filufi, construir un país donde todos pudieran vivir en paz. Ella lo besó y le dijo que si se reencontraban, ese beso sería su amuleto de buena suerte. Lux regresó al presente con el nombre de Filufi aún en sus labios, intentando alcanzarla justo cuando ella perdía el conocimiento. Hayes, sin expresión, observó decepcionado cómo ella no había podido completar su misión. Mientras tanto, Crucifer y su equipo habían logrado eliminar a los diablos restantes. Sin embargo, Lise Hart sospechaba que algo estaba mal desde el inicio del campamento. Crucifer, con tono sarcástico, la felicitó por usar la cabeza por una vez. Poco después, Airi envió una alerta. Habían encontrado la entrada a la ruina, pero requería una llave especial. En otra zona, Lux se enfrentaba directamente a Hayes. Este reveló que Filufi había sido infectada con una semilla del abismo, que se activaría si no obedecía al Ragnarok. Esa era la causa de sus fiebres y dolores, y si continuaba resistiéndose, sería consumida. Hayes le ofreció un trato. Si le ayudaba a abrir las ruinas, perdonaría a Filufi. Tenía solo 2 días. Lux, desconcertado, recordó los momentos que compartió con ella. Más tarde comprendió toda la verdad. Filufi había muerto 5 años atrás, fue convertida en un abismo y revivida, lo que explicaba su conexión con las ruinas. Su tiempo era limitado y la única forma de salvarla era enfrentarse al Ragnarok. Al día siguiente, Lise Harte buscó el código necesario para liberar el poder oculto de Bahamut. Entonces el hermano de Lux apareció, revelando que Hayes planeaba activar el núcleo de la ruina y que si Lux quería salvar a Filufi, debía romper la flauta del abismo. Filufi, consciente de todo, le confesó que había seguido adelante solo porque no quería que Lux y Airi sufrieran, pero ahora que tenía amigas, estaba en paz. Lux le prometió que esta vez la salvaría. Mientras tanto, Crucifer reveló que, como administradora de las ruinas, podía abrir la puerta sin necesidad de llave. Al hacerlo, la chica autómata recuperó sus recuerdos y activó un protocolo para eliminar a todos. Era parte del plan de Hayes. Hayes hizo sonar su silbato y Filufi, controlada por el abismo, se transformó. Crucifer y el resto intentaron detenerla, pero sus habilidades anulaban por completo las vestiduras divinas enemigas. Una a una, las chicas fueron derrotadas. Leisha y Celis intentaron atacar con cañones de energía, pero el Ragnarok contraatacó con una velocidad asombrosa. Su capacidad de regeneración lo hacía casi invencible. En ese momento, Lux pidió a Lise Harte que activara el limitador excesivo. Ella dudó, pero Lux insistió. Si no hacían algo, todos morirían. Tras recibir el código, activó su poder final. Con la armadura resonando en rojo, corrió entre los ataques del Ragnarok, destruyendo sus tentáculos con precisión. Sin embargo, cuanto más destruía, más se fortalecía la criatura. Hayes
Ella se burló, asegurando que todos morirían, pero Filufi gritó que estaba equivocado. Ella creía que Lux cambiaría el reino. Animado por sus palabras, recibió el código completo. Con su energía al máximo, Lux liberó todo el poder del Bahamut y venció al Ragnarok en un ataque decisivo. Hayes, derrotado, se enfrentó al hermano de Lux, quien reveló que ese triunfo solo fue posible gracias al limitador excesivo. Después de la batalla, Filufi descansó cerca de Lux, asegurando que ahora podía resistir el control del abismo, había cumplido su promesa. De regreso en el reino, celebraron su victoria. Las chicas se disputaban quién cuidaría mejor de Lux durante la fiesta. La directora anunció el próximo gran evento, el Festival de la Fundación. Sin embargo, Lysesarte no parecía tan animada. Esa noche intentó hablar con Lux, pero Crucifer se le adelantó, proponiéndole una cita. Celis también se unió, deseando fortalecer su amistad. Entre risas y rivalidades, el ambiente se volvió caótico. Finalmente, se organizó una competencia. Lux debía elegir a las 3 chicas que más se esforzaron durante la expedición en la isla. Para él, todas habían dado lo mejor de sí. La decisión no sería fácil. Lux se preparaba para su primera cita, acompañado por Airi, quien le advirtió que estuviera atento. El asesino legendario del Imperio, Blade, había desaparecido. Uno de los Drag Knights más poderosos de la guerra, tal vez incluso superado solo por Lux. Airi le pidió que no se distrajera. Mientras tanto, Celis se mostraba emocionada de asistir al festival por primera vez. Aunque intentó disimularlo, reconocía que nunca antes había tenido amigos cercanos. Caminaron juntos entre la multitud. Celis admitió que admiraba a Lux por ser aceptado por todos en la academia, a pesar de ser el único varón. Ella, por su parte, siempre había sido evitada. Aún así, prometió no perder contra él y alcanzarlo como caballero dragón. Más tarde, en su segunda cita, Crucifer invitó a Lux a un baile para nobles. Durante el atardecer, compartieron un momento íntimo en la pista y ella, deseando que el engaño funcionara, le pidió un beso. Él accedió, sellando la noche con un gesto que ella consideró su primer beso real. En la última cita, Filufi lo llevó a una iglesia tranquila. Le pidió a Lux que descansara en su regazo, recordó los momentos vividos juntos desde su niñez, agradecida por su protección constante. Más tarde, Lysesarte, algo dolida, le preguntó por qué no la había elegido. Le recordó que fue ella quien le pidió que se convirtiera en su caballero. Él dudaba, pues aún era considerado un criminal por su pasado como príncipe del Imperio Arcadia. Ella lo animó a tomar una decisión. El día siguiente, Airi le reveló que solo podría usar su Bahamut durante 12 minutos en los duelos del festival. Al mismo tiempo, el peligro de Hayes y Blade seguía latente. Fue entonces cuando apareció una nueva figura, Yoruka, una mujer de letal precisión que juró servir a Lux como su maestro. Había pertenecido al Imperio y aunque el contrato con su padre ya no tenía validez, afirmaba estar dispuesta a cumplir cualquier orden. Yoruka insistía en que Lux debía destruir el país actual y reconstruir el Imperio de Arcadia, pero él se negó a seguir ese camino. En una fracción de segundo, ella desapareció. En paralelo, Hayes continuaba activando su plan. En las ruinas, la autómata completaba su protocolo de activación, y el Consejo de Líderes del Reino reveló que los enemigos lanzarían su ataque tras el torneo All Dragon Battle. Sabían que todos los Drag Knights quedarían exhaustos después del torneo, por lo que querían usar a Lux como su carta final. Él aceptó ser señuelo, pero también debía ganar el torneo. En medio de sus preparativos, Lux pidió a Lysesarte que reforzara su Wyvern, sin explicar por qué. Ella accedió, y tras marcharse, Lux notó que era observado. Descubrió que se trataba de Yoruka. Ella deseaba hablar con él nuevamente. Al atardecer, le recordó que seguía sirviéndole por el juramento que hizo en nombre de su hermano pequeño. Recordó cómo, desde que nació, podía percibir la intención asesina de los demás. Su padre había muerto por una enfermedad, y ella, junto a su hermano gemelo, heredó su país. Pero pronto el Imperio Arcadia destruyó su nación. Fue entonces cuando Lux recordó que su padre había tomado como rehén al hermano de Yoruka. Las compuertas emocionales de Yoruka se abrieron cuando le confesó a Lux que no le gustaba que mencionara a su hermano. Él había muerto hace mucho tiempo, y todo lo que ella hacía era por lealtad a ese hermano perdido. Mantenía vivo su contrato no por deber, sino por amor y memoria. Con esa última advertencia le dijo que se cuidara en el torneo del día siguiente y desapareció en la oscuridad. Al amanecer dio inicio el torneo de todos los dragones. El primer día fue de combates individuales, mientras que el segundo se reservaba para enfrentamientos por equipos. Lux entró en batalla enfrentando a una rival que lo superaba en fuerza y velocidad. Ella bloqueó todos sus ataques y acortó la distancia con una agilidad impresionante. Sin embargo, Lux reaccionó con un contraataque usando su habilidad de impacto, derribándola. Cuando ella intentó sorprenderlo con una espada lanzada, él la atrapó al vuelo y la devolvió con precisión, acabando el combate. Crucifer observó atenta, notando que Lux estaba actuando distinto. Ya no evitaba ganar, sino que luchaba en serio. Tras una serie de victorias consecutivas, Lux se alistó para convertirse en el señuelo del enemigo. En el cierre del torneo, llegó el turno de Lysesarte. Su combate parecía parejo, hasta que su armadura dejó de responder y una energía verde la poseyó. Comenzó a disparar contra la multitud y antes de desatar su ataque final, Crucifer la detuvo con un cañón congelador. Acusada de intento de asesinato, Lysesarte fue arrestada. Mientras Crucifer y el resto confiaban en su inocencia, Lux, por su parte, llegó a una caverna que albergaba a los abismos. Fue recibido con una lluvia de ataques y Zania usó el silbato para convocar a
todos los abismos contra él. A pesar del asedio, Lux logró llegar a su objetivo, y los Drag Knights eliminaron a las criaturas con una ofensiva masiva. Mientras tanto, Airi reveló el plan secreto de Lux a las demás, y Crucifer propuso eliminar a Eureka antes de que causara más daño. Pero justo cuando todo parecía controlado, un ataque sorpresa lo cambió todo. El ejército rebelde apareció antes de tiempo, su objetivo real siempre había sido destruir el país. En medio del caos, Lux identificó al líder enemigo y se lanzó contra él. El enemigo le reveló que algo aún más poderoso que un Ragnarok venía en camino: la quinta ruina, un gigante imposible de detener con un Wyvern ordinario. Lux, limitado a 12 minutos con su armadura negra, se abrió paso entre los enemigos hasta alcanzar al coloso. Belgar, su enemigo, conocía sus limitaciones y lo atrajo a una trampa. Aunque logró asestar un golpe, Belgar contraatacó y le arrancó un brazo, sin saber que era un señuelo. Lux había cambiado su armadura por un Wyvern negro y lo derrotó en un instante. Después se dirigió al gigante, recibiendo información de Airi sobre Lyses Arte. Sania irrumpió en la celda de la princesa, amenazando con destruir su país si no renunciaba. Pero Lyses Arte se negó, recordando la promesa de Lux. En el momento más desesperado, Lux irrumpió en la prisión y la rescató. Sania y sus soldados huyeron. Lyses Arte, avergonzada por haber perdido el control y la confianza del pueblo, fue reconfortada por Lux, quien le entregó su espada como prueba de apoyo. Juntos decidieron seguir luchando. El gigante estaba a punto de atacar, pero Crucifer disparó su cañón, Filo inmovilizó con sus ganchos y la princesa utilizó su arma gravitatoria. Aún así, el coloso seguía avanzando. Fue entonces cuando Lux tomó su mano y le transfirió energía. La combinación de su técnica con el arma gravitacional produjo una descarga mágica que hizo caer al gigante. Filo remató y Crucifer lo selló al suelo. Aunque no podía moverse durante 10 minutos, el ejército rebelde continuaba su avance. Lux ordenó a Fe y Crucifer defender la capital, mientras él se preparaba para enfrentar al enemigo principal. Lyses Arte llegó a su lado, agradeciendo que siempre le brindara tranquilidad, pero antes de que pudiera continuar, Lux la empujó. La ciudad se partió en dos por un ataque sorpresa, y Haze reveló su más poderosa vestidura. Mientras Crucifer y Filufi combatían al enemigo, Sania invadió el castillo y trató de imponer su autoridad. Celis apareció y la enfrentó, declarando que pondría fin a su traición. Sania activó su línea astral para destruir la ciudad. Alicia se enfrentó a Haze, pero fue superada rápidamente. Sin embargo, Haze notó algo: Lux ya no estaba allí. En ese instante, una explosión luminosa lo envolvió. Mientras avanzaba hacia la sala de control, Lux encontró a Yoruka entre un campo de rosas. Ella insistió en que su hermana debía liderar el nuevo imperio, pero Lux ya tenía una razón para vencerla. Quería salvarla. Yoruka lanzó una ráfaga de ataques. Lux apenas podía defenderse. Ella le reveló que su hermano fue ejecutado por soldados que buscaban culparlo de la guerra. Desde ese día, abrazó su destino de asesina. Lux le aseguró que estaba equivocada, que él también luchaba por un ideal y que no abandonaría la esperanza. Yoruka declaró que era momento de acabar todo. Un manto oscuro cubrió el campo y ella se desvaneció para atacar. Explicó que la conciencia puede ser interrumpida, como la respiración. Atacó con velocidad, obligando a Lux a esquivar mientras reafirmaba su determinación. Así como ella deseó un imperio justo con su hermano, él pelearía para construir uno nuevo. Su enfrentamiento continuaba mientras el destino del reino pendía de un hilo. Las emociones que se filtraban en cada movimiento de Yoruka fueron clave para revelar su debilidad. Todo este tiempo, Lux había estado intentando cambiar su imperio desde adentro. Fue esa la razón que lo llevó a traicionar su nación, destruirla y levantar una nueva, más justa, desde sus cimientos. Yoruka finalmente comprendió que, sin saberlo, había luchado por ese mismo objetivo, pero lo hizo en soledad. En otro frente, Celis se enfrentó a Sania y, sin titubear, la derrotó de forma definitiva. Sin embargo, el suelo comenzó a estremecerse. La chica artificial activó la orden final y Haze advirtió a Lyses Arte que se preparara para su final. Justo cuando ella fue derribada, Lux apareció para protegerla. El gigante desató un mecanismo desde su interior, revelando un ojo que se preparaba para lanzar una devastadora energía capaz de arrasar todo el país en solo 30 segundos. La autómata inició la cuenta regresiva, pero Yoruka destruyó la perla blanca que alimentaba el núcleo, provocando que la niña se desactivara y el arma fuera neutralizada. Haze, al darse cuenta de la traición, tomó el control ella misma, pero Lyses Arte le cerró el paso. Con un rápido movimiento de espada, la detuvo. En medio del caos, Alicia fue arrojada al suelo y Lux la salvó justo a tiempo. Esa misma noche, mientras el festival llegaba a su fin, Lyses Arte se presentó ante su nación. Había elegido su caballero y ese sería Lux. A pesar de que fue el antiguo príncipe del Imperio Arcadia, ahora era un hombre digno de confianza, alguien que estaría a su lado para construir un futuro mejor. Al tomarlo de la mano, enfrentó las miradas de la multitud. Algunos lo veían con duda, pero su determinación era firme. Explicó que durante los últimos meses había compartido momentos clave con él y que su visión del país coincidía con la suya. Por eso pedía a todos que dejaran de juzgar por el pasado y que avanzaran mirando hacia el porvenir. Elegir a Lux como su caballero era símbolo de su compromiso con esa nueva era. Se inclinó ante todos y el pueblo, en un acto de aceptación y esperanza, rompió en aplausos. Lyses Arte sonrió a Lux, quien le devolvió el gesto mientras le tomaba la mano. Al finalizar el discurso, Lux la felicitó, orgulloso
orgulloso de lo que ella había logrado. Pero mientras hablaban, Lux notó una figura en la distancia. Era su hermano, portando la misma espada negra, lo observó en silencio hasta que este sonrió, se colocó la capucha y se desvaneció en la oscuridad. Lizzie-Harte retomó la atención, decidida a disfrutar esa noche especial con el caballero que ahora formaba parte de su destino. Crulcifer irrumpió con su elegante estilo, provocando risas y rivalidades amistosas. Las demás chicas comenzaron a rodear a Lux, cada una queriendo ganar su atención. Yoruka, con su calma habitual, se acercó para atenderlo con delicadeza, mientras Airi observaba la escena con celos disimulados. Lizzie-Harte, con una mezcla de molestia y resignación, puso fin al alboroto, dejando en claro que Lux tenía un lugar importante a su lado. Aunque el conflicto había terminado, las heridas aún quedaban, y el futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Lux no estaba solo, su lucha, su dolor y sus ideales ahora eran compartidos por quienes lo rodeaban. Así cerraba un capítulo importante para el reino, con la promesa de una nueva era que apenas comenzaba a escribirse.